Muy bien, vamos a comenzar entrando a la palabra del Señor en este día. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Vamos a estar leyendo un versículo aquí en este pasaje, Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Y después de ahí nos vamos a ir a Génesis, capítulo 12. Pero aquí en este Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos menciona el personaje del cual vamos a estar hablando para después enfocarnos en la grandiosa majestad de nuestro Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y ahora sí, si gusta ponerse de pie brevemente en reverencia a la palabra y leemos este versículo y luego ya tomamos asiento. Dice la palabra del Señor así. Léalo conmigo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Podemos leerlo de nuevo, una vez más. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a ver en esta mañana la historia o una porción de la historia de Abraham como un ejemplo de fe y obediencia para nosotros. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que a través de ella tú nos hables. Señor, que podamos ser santificados al estudiarla, que podamos admirarte a ti, Señor. Aunque vamos a estar mirando este personaje, Señor, un vaso que tú usaste, queremos que nuestro enfoque, Señor, no sea en este personaje, sino que sea en ese Dios que usó este vaso, ese instrumento para su gloria. De esa misma manera pedimos que tú nos uses a nosotros. Señor, que tú seas el que nos hable, el que nos ayude, nos alimente, Señor, a poder aplicar esta palabra y que no sea una palabra que entre por un oído y salga por el otro, sino que seamos hacedores de tu palabra, que seamos obedientes a ti, Señor. Pedimos que tú te lleves la gloria en esta mañana, porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Uno puede pensar en diferentes personas y diferentes personajes históricos, quizás personajes dentro de su misma vida o cercanos a usted, en la cual usted puede pensar, esa persona fue grande. Esa persona fue grande. A lo mejor usted tiene un familiar que usted conoció o quizás ya falleció, pero usted se recuerda las historias que contaba, usted se recuerda las hazañas que le platicaba de su vida y usted quizás en su niñez decía, esa persona era grande. Porque hay personas que en nuestra niñez uno conoce y uno habla con esas personas y uno se los imagina, como uno está pequeño, se los imagina como gigantes, como personas que hicieron grandes cosas. Los mira uno como personas grandes. El cristiano, hermano, podría verse en ciertas maneras, en ciertos tiempos, como una persona grande. Pero hemos de siempre tener la cordura y deberíamos de siempre recordar de que la grandeza que cualquier persona pueda ver en usted no viene y no reside por usted, por quién es usted, sino que si alguna persona puede admirar algo de otra persona que es cristiana, es simplemente porque Cristo habita en ellos. Es simplemente porque Dios es el que ha hecho su morada en esa persona, y al haber hecho esa morada en esa persona, ahora puede mirarse las cosas que Dios empieza a obrar en su vida. La grandeza en el cristiano se logra al momento de que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. El menguar es el tomar un último lugar. El menguar es siempre darle al Señor el primer lugar y que Él sea exaltado a través de nuestras vidas. Se logra muriendo. Y no estoy hablando necesariamente de una muerte física. Sabemos que la muerte
es algo que ya estábamos muertos espiritualmente, pero el Señor nos dio vida. Nos dio vida. Ahora estamos batallando y luchando en contra de esta carne que quiere dirigirnos hacia un lugar opuesto de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y debemos de morir cada día más y más para que el Señor sea exaltado en nuestras vidas, que nosotros menguemos para que Dios crezca. Es lo que dijo Juan el Bautista. Si nos recordamos, él refiriéndose a Cristo, dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces la grandeza del cristiano es en proporción a la relación que tiene con Dios, a la relación en obediencia. Y si le pasáramos ahora, o en este momento, un termómetro a cada uno de ustedes que mide el nivel de obediencia que usted ejerce delante de Dios. Y pasáramos más bien diferentes termómetros para que no tuvieran que compartirlos. ¿Qué temperatura le dijera a ese termómetro que usted tiene? ¿Está siendo una persona obediente a Dios? ¿O está una persona que está batallando? Posiblemente está su temperatura un poco baja, porque está batallando, porque usted tiene que darse cuenta, hermanos, que cuando usted mira esas cosas en su vida, usted debe de pedirle al Señor que le ayude a menguar para que Cristo crezca en usted. Dios es quien, hermanos, afecta la calidad de nuestro carácter y de nuestra vida personal. Él es quien afecta nuestro compromiso incondicional con Dios. Él es el que hace las cosas que la gente puede decir son buenas, son admirables. Él es el que nos impulsa, nos mueve, pone en nuestro corazón el servicio hacia Dios y hacia las demás personas. Él es el que hace todo lo bueno que las personas a su alrededor pueden notar y pueden admirar. Todo eso viene de Dios. Nada viene de nosotros. Si por nosotros fuéramos, hoy en día estuviéramos dormidos porque el día de noche hubiéramos andado en vagancias, en diferentes cosas. Pero hoy día estamos aquí. El día de hoy vamos a salir, hermanos, porque fíjense una cosa, nada más, no debemos de ser una persona diferente en estas paredes y luego ser otra persona diferente afuera. Hoy día, su adoración al Señor ha sido una adoración continua, no ha sido cuando llegó a este lugar y levantó sus manos y empezó a cantar. El cantar es un tipo de adoración al Señor, pero su obediencia a Dios debe de ser algo continuo en su vida. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de adorar al Señor todos los días. La adoración no comenzó cuando comenzó el servicio, cuando empezamos a leer la lectura, cuando empezamos a cantar los cantos. La adoración ya había empezado. Simplemente hay unos que adoran bien, otros que adoran mejor, otros que no se preocupan tanto en adorar. Y la obediencia a Dios es esa acción de adoración que el Señor desea en nuestras vidas. Abraham fue uno de esos hombres, hermanos, que hizo grandezas. En cierta manera podemos decirlo, aunque lo vamos a aclarar. Porque dejó que Dios obrara a través de él. Abraham dejó que Dios obrara a través de él. Abraham tuvo una confianza inquebrantable en Dios. En ciertas maneras, en ciertos tiempos fue inquebrantable. Él tomó acción en ciertos momentos, aunque en otros momentos de su vida se desesperó y no fue tan inquebrantable su fe. Fue que se quebrantó su fe y tomó decisiones, acciones que no debió de haber tomado. Pero comparándolo humanamente con el resto de las personas, podemos decir que su fe era un fe de otro calibre. Era una fe de otro calibre, una fe que era un ejemplo para nosotros. Abraham tuvo esa confianza en Dios y se le conoció a él porque confió en Dios como el amigo de Dios. Qué bonito, hermanos, que ese título lo tuviéramos cada uno de nosotros. Somos sus hijos, la palabra del Señor nos llama sus hijos. Pero ¿qué tan cerca anda usted como hijo de Dios de Él? ¿Qué tan cerca andamos? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, en esta mañana, a través de este mensaje, los objetivos que tenemos es ver cómo Dios obra en la vida de Abraham.
Y también identificar algunas virtudes que le distinguieron a él y ser motivados nosotros a imitar esas virtudes y que sean una realidad también en nuestras vidas. Vamos a ver algunas de las cosas que Dios hizo en la vida de Abraham, identificar algunas de esas virtudes y ver y pedirle al Señor irnos a nuestra casa en este día con una carga en nuestro corazón de pedirle a Dios que esas virtudes que vemos en la vida de Abraham sean virtudes que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a llevar a cabo en nuestras vidas. Es un error, hermanos, estudiar la Biblia y no imitar los buenos ejemplos. La palabra del Señor es algo que Él abre las puertas y revela todas las cosas. Revela los pecados más profundos, como las cosas grandiosas que el Dios grande hizo a través de las personas humanas. Revela todo. Y en esta mañana queremos ver que es bueno admirar los buenos ejemplos de los personajes de la Biblia, pero aún mejor es imitar esos buenos ejemplos. No seremos nada más admiradores de lo que hacían esos personajes que eran dignos de imitar, sino imitemos las virtudes que ellos ejemplificaron. Vamos a ver, hermanos, cómo para poseer lo que Dios nos ha prometido, es necesario primero dejar lo que Él quiere que dejemos. Vamos ahora a Génesis capítulo 12, si usted voltea las hojas de su Biblia a ese lugar, Génesis capítulo 12. Vamos a estar leyendo algunos versículos de aquí, primero comenzando con los primeros 3 versículos de ese capítulo. Dice la palabra así: el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, le dijo Dios, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, aquí vemos un pasaje que comienza con algo difícil para cualquier persona. No solamente porque se le dice que deje una comodidad, sino también porque se le dice que deje una comodidad por algo que no conoce. Se le dice que deje un lugar y que vaya a otro lugar que no se le ha dado las explicaciones correctas ni el destino final todavía. Imagínense que hoy día Dios le diga a usted, sal de tu casa y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Usted se va a sentir confundido, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿A dónde Dios quiere que yo vaya? A Abraham se le ordena dejarlo todo. Se le dice que deje a su padre. Abraham, que deje a su padre, que deje a su tierra, a su parentela. Hermanos, Abraham quiere decir padre exaltado. Y vemos cómo a través de su caminar con el Señor, Dios le cambia su nombre a Abraham, que es padre de multitud. Los judíos, hermanos, y los árabes veneran a este personaje histórico. Lo veneran. Para los cristianos es el vivo ejemplo de la fe y la obediencia sumisa a la voluntad de Dios. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Su padre se llamaba Taré. Sus hermanos eran Nacor y Harán. Y después de Ur vivió con su padre en Harán, donde murió su padre a los 205 años. Harán era solo un lugar temporal rumbo hacia el lugar que Dios le prometió. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Se le pide que se vaya de su tierra, hermanos. Lo que generalmente conocía. Se le dice que deje a su parentela, lo que ahora era más cercano a él. Y se le dice también que deje la casa de su padre, que es ya lo íntimo. Se le dice que deje lo que generalmente conocía, lo cercano y lo íntimo que él tenía a su alrededor. Se le ordena que deje todo. Abraham, hermanos, ya era un hombre de 75 años. Es verdad que la gente en aquel tiempo vivía más años.
pero no era un jovencito tampoco. Se le dice que dejara a su tierra, su parentela y su padre. Esto no fue algo que fue fácil para Abraham cumplir. Primero dejar a Ur y su parentela y luego abandonar a Harán, donde estaba su padre sepultado. Un lugar que tenía memorias para él, un lugar donde estaba algo o los restos de su padre. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Y esa es la clave de este personaje. Él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Es fe eso o no es fe eso, hermanos? ¿Es obediencia o no es obediencia? El dejar lo que está cercano, lo que valoras, lo que está cercano a tu corazón por obedecer a Dios. Y no solamente dejarlo, sino irte a un lugar donde ni siquiera sabes dónde vas a terminar. Si vas a estar cómodo en el nuevo lugar o no. Esas son las cosas que el Señor a veces pide de nosotros. El dejar lo que es conocido. El dejar lo que es cómodo. El dejar las cosas que nos hacen sentir bien para Él glorificarse en nuestras vidas. Hermanos, el Señor sabe qué tipo de nivel de obediencia tenemos. Él sabe si somos obedientes o no. Y a Abraham se le pide que deje su tierra, su país, su parentela, la casa de su padre, no porque Dios quería probarlo a ver si era obediente o no. Él sabía exactamente lo que Abraham iba a hacer. Pero se le pide, y esa prueba, porque yo le llamaría como una prueba incluso, lo que Abraham sufre, o lo que Abraham pasa, porque el Señor a veces permite las pruebas y manda las pruebas, las diseña las pruebas, para que nosotros sepamos qué nivel de obediencia estamos ejerciendo delante de Dios. Y ese es un punto de enfoque en esta mañana. ¿Qué tan obediente es usted al Señor? Venimos los jueves, estudiamos la palabra, estamos en el libro de Efesios, hemos estudiado el libro de Filipenses también. El Señor nos ha hablado porque muchos de nosotros no somos hijos de Dios nuevos en el camino de Dios. Tenemos mucho tiempo ya caminando con el Señor. Y podemos reflexionar y mirar cómo ha sido mi vida. ¿Podría su vida ser identificada como una vida en la cual la obediencia a Dios ha sido ejercida? Para Abraham, hermanos, para que Abraham poseyera lo que Dios le daría, era necesario que primero lo dejara todo. Todo, negarse a sí mismo, dejar lo que era de él. Y Lucas 14:33 nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También hay otra escritura que dice, el que pone su mano sobre el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. El Señor busca que nosotros seamos obedientes a Él. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto es Pablo hablando de todas las cosas que él tenía. Él tenía autoridad. Él podemos pensar y saber y que era una persona que tenía recursos, tenía posición dentro de la sociedad. Él lo tenía todo, era un fariseo establecido, fariseo de fariseos. A él no le hacía falta nada, excepto pues que tenía un aguijón en la carne. Y ibas a Dios y le pedía que por favor lo librara de Pero antes de él conocer a Dios, él estaba acomodado, él vivía bien. Pero el Señor lo hizo cambiar y ver todas las cosas que él había logrado, porque él logró mucho, hermanos. Él estudió bajo los pies, se dice, bajo los pies, en forma de, bajo la tutela, bajo la autoridad de uno de los maestros más grandes, más conocidos de aquel tiempo. Él era una persona educada, conocedora de la ley. Él estaba acomodado, pero le faltaba lo más importante. Entonces el Señor iba a trabajar en su vida para que él dejara el enfoque que él tenía en esas cosas,
y las mirara ahora como basura. Y aquí es lo que dice ahora, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida, como basura, por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él quería menguar para que Cristo creciera en su vida. ¿Estamos menguando nosotros para que Cristo crezca? Los invito a todos ustedes, hermanos. Estamos leyendo el libro y estudiando el libro de Efesios los jueves a las 7 de la noche. Y estamos viendo las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. Y es necesario que nosotros podamos ver las cosas que Dios nos ha dado. Y simplemente con ver las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestra reacción, la reacción a ese conocimiento debe ser una vida de obediencia. Una vida de humillación, una vida de amor a Dios. Y el amor se muestra obedeciéndole a Dios. No es solamente suficiente decirle, Señor, yo te amo. El amor se demuestra obedeciéndole. El Señor también, hermano, nos ha hecho a nosotros un llamado a cada uno. Ahora somos sus hijos y Él desea continuamente que vayamos menguando. Por eso la pregunta de esta mañana. ¿Qué paso quiere Dios que des? Que estás negando. Te estás negando a dar. A Abraham se le promete que sería bendecido. El llamamiento del Señor, además de conllevar 3 órdenes, incluía también 7 bendiciones. Y la primera promesa que le hace Dios a Abraham es que le haría una gran nación. Haría de él una gran nación. Y hermanos, esas cosas a veces parecen un poquito contradictorias, porque ¿cómo es que Abraham escuchó eso? Usted póngase a pensar que Abraham tenía una mujer que era estéril, y Dios le dice que de él saldría una nación grande. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice, yo te voy a dar hijos y te voy a multiplicar, te voy a dar una descendencia tal que vendrán a ser una nación grande? Y usted pensar, pero ¿cómo? Si yo tengo una mujer que no puede tener hijos. Y llegó un momento hasta que perdió la costumbre de las mujeres, dice la palabra. O sea, ya no tenía, ya no estaba en esa época o etapa de su vida en la que podía quedar una mujer embarazada. Esta promesa no sería consecuencia de factores naturales, sino de la intervención sobrenatural de Dios. Dios le había prometido, y lo que Dios promete, Él siempre cumple. Él siempre lo cumple. Porque Dios no miente. Él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Él sabe todos los pasos que va a tomar para obrar en tu vida. No importa que tú andes un poquito difícil o duro de corazón, Él va a cumplir su propósito en ti, hermano. Decíamos el jueves, Él va a cumplir sus propósitos. Está en ti el nivel de obediencia que tú ejerzas durante ese tiempo que el Señor está cumpliendo sus propósitos en ti. Está en ti el determinar cuánto dolor vas a sufrir para llegar al momento donde Dios cumplirá sus propósitos en tu vida. Decíamos, el Señor es el mejor jugador de ajedrez. A nadie le gana a Dios. El Señor siempre va a hacer un jaque mate en tu vida y te va a llevar al momento a cumplir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, seamos obedientes a Dios. Seamos personas que buscan su voluntad siempre en oración, pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Ayúdame a caminar en obediencia. Hagamos de la palabra nuestra, la Biblia, que hagamos de sus palabras nuestras, obedeciendo a Dios. El Señor le había prometido que iba a ser una nación grande. El Señor también le promete que le iba a bendecir. Iba a tener bendición, y vemos en la vida de Abraham bendiciones, por ejemplo, económicas, bendiciones materiales, pero también obviamente vemos las más importantes, esas bendiciones espirituales. Dice Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando Lot, hermanos, fue secuestrado por 4 reyes confederados,
Abraham mismo fue y lo rescató. Se levantó en contra de esos 4 reyes con 318 hombres que estaban con él y liberó a Lot. Otra promesa que se le hace a Abraham es que iba a engrandecer su nombre, y eso se cumplió también, hermanos. Durante 4000 años se ha estado hablando de Abraham. Aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento que es más mencionado en el Nuevo Testamento. Es el personaje más mencionado. 3 religiones lo reclaman como uno de sus grandes antepasados. Otra promesa que le iba a dar, que él mismo iba a hacer bendición. Dios bendijo a Abraham. Y bendijo a Isaac también, porque Isaac era hijo de Abraham. Génesis 26:3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Esa es una palabra que le estaba hablando a Isaac. Y por la promesa que le había hecho a Abraham el padre, Dios bendice también a Isaac. Otra promesa que le da es que iba a bendecir a los que le bendijeren. Esta bendición también se ha cumplido, hermanos, en su descendencia, en Israel. Estados Unidos, hermanos, es un claro ejemplo de esto. Hoy en día Estados Unidos no es la nación que antes fue. Vemos los fundamentos de este país que se están derrumbando cada día más y más. Estados Unidos no fue el país que fue antes. Estados Unidos, hermanos, Dios lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido. Y yo tengo la convicción de que Dios ha bendecido a Estados Unidos porque desde a través de la historia, Estados Unidos ha sido un país que ha apoyado a Israel. Hoy en día hay políticos que no apoyan a Israel. Hoy en día hay políticos que incluso se levantan en contra y hablan en contra de Israel. Y no podemos también decir que todo lo que Israel hace o ha hecho es correcto. Podemos encontrar fallas en todos los países. Pero Israel es el pueblo de Dios. Es la nación, más exactamente dicho, es la nación que Dios ha escogido sobre la faz de la tierra. Y los propósitos que Dios tiene para Israel también los va a cumplir. Lea Romanos capítulo 11. Él va a cumplir sus propósitos en esa tierra de Israel. Muchas naciones se han levantado. Si usted recuerda en los 60 cuando los diferentes países a su alrededor se levantaron en contra de Israel y en 6 días Israel terminó la guerra. Un ejército mucho más inferior en contra de todos esos países alrededor, con ejércitos y equipo mucho más avanzado y mucho mejor de lo que ellos tenían. Pero Israel los venció porque Dios estaba con ellos. Incluso la palabra del Señor nos manda a nosotros a orar por Israel, hermanos. Oremos también por las vidas inocentes dentro de esas áreas donde está ahorita la guerra. Oremos por esas vidas también. Pidamos al Señor por misericordia sobre esas personas. Pero Israel, podemos decirlo con la autoridad de la palabra, es la nación que Dios ha escogido. Y Estados Unidos ha sido bendecido en su tiempo pasado porque ha apoyado a Israel. Pero hoy en día ese apoyo se empieza a desmoronar. Hoy en día este país empieza a hacer cosas y a apoyar diferentes filosofías, diferentes acciones que no honran a Dios. Y ahora Dios va a ejecutar juicio sobre este país, hermanos. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Porque Dios es justo. No porque yo digo que lo tiene que hacer porque yo le mando a Dios. No, claro que no. Eso sería una burla decirlo de esta manera. Se le da el crédito a un pastor muy famoso que predicaba en grandes estadios, cuyo nombre se le da el crédito a Billy Graham de haber dicho esto, pero era más bien su esposa la que lo dijo y él lo usó. Que si Dios no castigaba a Estados Unidos por el pecado, el nivel de pecado que está apoyando, tenía que pedirle perdón
a Sodoma y Gomorra. A Sodoma y Gomorra los castigó Dios. Cayó azufre, cayó fuego del cielo y consumió ese lugar por el pecado en el que estaban. Hoy en día, hermanos, Estados Unidos está peor que esos tiempos. Es simplemente la misericordia del Señor que está siendo extendida por el momento. Otra promesa, hermanos, es que a los que te maldijeren, maldeciré. Hermanos, personas en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, como Faraón trató de tomar la esposa de Abraham, Sara, y dice Génesis 12:17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abimelech quiso hacer lo mismo y vemos el resultado en Génesis 27. En el siglo XV, hermanos, también una de las potencias más grandes, quizás la más grande en el siglo XV, era España. Y en 1492 expulsó a los judíos y protestantes de España, y España se vino abajo. Todo el que te maldijere, maldeciré. Y pues obviamente esa promesa ha sido constante en su descendencia, en ese pueblo israelita, los judíos. Y la última promesa, la séptima promesa que vemos aquí, es que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor por eso. Por ese misterio que estuvo siempre ahí, pero estuvo oculto a través de los siglos. A través de la historia estuvo oculto, pero que Dios usó a Pablo para revelarlo a nosotros, en que nosotros como gentiles, que somos parte de las familias de la tierra, íbamos a ser benditas por el linaje de Abraham. Ese linaje que vino un tiempo hace más de 2000 años, naciendo a través de una virgen, viviendo una vida perfecta, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Ese linaje es Cristo. Y en Cristo nosotros hemos recibido esa bendición que a Abraham se le prometió. Gloria al Señor por eso. Nosotros tenemos toda bendición espiritual. Nuestra motivación para obedecerle a Dios debe ser una motivación inmensa, hermanos. Nuestra motivación por mantenernos caminando perfectamente en su camino debe de ser una motivación profunda. Todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, nuestra reacción debería de ser una vida perfectamente en nuestro deseo de servirle. Aunque no seamos perfectos, porque nadie es perfecto en esta tierra. En este cuerpo nadie es perfecto, pero nuestro deseo debe de ser profundo, de agradarle a Dios, de obedecerle a Dios. Y el ejemplo de Abraham a seguir la fe en Dios y obediencia fue un ejemplo que nosotros podemos ver e imitar en nuestras vidas. Veamos ahora el versículos 4 al 6, la obediencia de Abraham. 4 al 6, Génesis 12, 4 al 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hizo como Dios le dijo, hermanos. Él obedeció, aún a pesar de que no sabía hacia dónde se dirigía, aún a pesar de que él iba a dejar todo aquello que era cercano, todo aquello que era de afecto para él. Él lo dejó por obediencia a Dios. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera y llegó a un país, a un terreno, a una área que él desconocía. Ya era viejo. Toma sus posesiones y sin saber a dónde iba, se fue, sale. A nosotros, hermanos, nos gusta que Dios nos dé los planes específicos, ¿verdad? Nos gusta qué bonito sería, hermanos, si usted está buscando la voluntad del Señor y aún no sabe cuál es la voluntad completamente de Dios. Obviamente, muchas de ellas ya la revelan la palabra y el Señor va a ir dirigiendo sus pasos. La palabra es lo que tiene el plan de Dios para nuestras vidas. Pero usted le pregunta, Señor, ¿debo de tomar esa decisión o esta otra decisión?
Qué bonito sería que en ese momento cuando usted está orando el Señor le mandara un pajarito con una cartita, ¿verdad? Y ahí estuvieran las instrucciones específicas, el día específico y la hora específica y las decisiones específicas que usted debería de tomar. Pero no es así. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Seguir buscando a Dios en oración. Para que el Señor vaya moldeando nuestros planes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a su voluntad. Para eso es la oración. La oración es un momento en que nosotros rascamos la lámpara de un mago o de un genio. Y para que el Señor nos conceda las cosas que queremos que nos conceda. Eso no es la oración. La oración es para buscar intensamente la voluntad del Señor, honrarle, pedirle que nos ayude a serle obediente, pedirle que nos ayude a que quite las ramas secas de nuestras vidas, las hojas que ya nos están estorbando, que ya están pudriéndose, que las arranque de nosotros, que nos vaya santificando a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu. Pero qué bonito sería que el Señor nos viera exactamente. Muchos de nosotros es lo que queremos. Queremos saber exactamente qué es lo que debemos de hacer y cuándo hacerlo. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros le obedezcamos nada más. Aunque usted no sepa y no va a saber el día ni la hora cuando usted va a cerrar sus ojos por última vez, el Señor quiere que mientras que usted esté viviendo, usted le obedezca. Que le obedezcamos. Que le creamos. Que caminemos en obediencia y fe. Nosotros tenemos, hermanos, la foto más completa que Abraham. Abraham ni siquiera sabía lo que ahora tenemos nosotros en el canon de las Escrituras. Tenemos un canon ya completo, donde el Señor nos ha revelado grandiosas cosas que Abraham jamás ni siquiera se imaginó. Cuando a Abraham se le dio esa promesa de que en él iba a bendecir todas las familias de la tierra, él no sabía de Jesús. Él no sabía que Jesús vendría y se llamaría ese niño que le pondrían Jesús, que vendría un ángel y se le aparecería a su madre y le diría, así le vas a nombrar. Él no sabía nada de eso. Nosotros lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos. Entonces nosotros estamos en un estado, en una condición mejor que la de Abraham. Porque nosotros ya conocemos hasta el final de la historia. Lea el libro de Apocalipsis. Lea las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros como sus hijos. Y podremos estar confiados. Que aunque no sepamos si mañana vamos a abrir nuestros ojos o vamos a respirar, estamos confiados. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. El control sobre nuestras vidas está al dominio de Dios. Porque el Señor ha establecido en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todo, hermanos. Él domina sobre todo. Nosotros tenemos la foto más completa que lo que Abraham conoció. Tenemos estas escrituras y debemos ahora de buscar la voluntad y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El versículo 5, si usted mira, termina con llegaron. También salieron y llegaron. Una gran diferencia entre Abraham e Israel, hermanos, porque ellos salieron en un momento, pero no todos los que salieron llegaron a su destino cuando salieron de Egipto. Solamente llegaron Josué y Caleb. Hebreos 3:18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Vuelvo, lo leo porque había signo de pregunta. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad es un estorbo en la vida del cristiano. La incredulidad es un estorbo, hermanos. Cuando tú no crees que el Señor es suficientemente poderoso para suplir tus necesidades, ese es un estorbo en tu relación con Dios. No estás confiando en Dios como debes de confiar. No estoy diciendo que Dios va a suplir todos sus antojos. Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros placeres. Pero si tú tienes una confianza en el Señor, quiere decir que no vas a ser incrédulo. Que vas a confiar que Él está con sus ojos mirándote, mirando cada paso que das. ¿Y por qué nos está mirando? Queremos caminar en su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Abraham es el padre de la fe. Él confiaba
en Dios. Y vamos a leer unos versículos de nuevo en Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículos 9 al 10, que nos habla un poquito más, nos da un poquito más de luz sobre la vida de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Nosotros estamos de pasada aquí, hermanos. Somos extranjeros. Planee su vida, haga lo que tenga que hacer, ejerza buena administración sobre los bienes que Dios le ha dado, tenga sus ahorros. Está bien, todo eso. Pero no ponga su corazón ahí. Porque esa tierra es solamente una imagen pasajera para nosotros. La flor se marchita. La vida se acaba. Hoy somos y mañana no estamos. Vivamos, hermanos, con una perspectiva eterna. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener esa perspectiva eterna en todo lo que hagamos. Saber que aunque usted está ahorrando su dinero, usted lo está ahorrando teniendo esa perspectiva de que eso es algo en lo que usted no va a confiar. Usted confía más en Dios que en eso. Sabiendo que en un tiempo futuro, hermanos, usted va a estar delante del Señor. Vamos a llegar al cielo. Concentrémonos más, pensemos más en esas cosas eternas que Dios preparó, en esa ciudad celestial que el Señor ha preparado para nosotros. En esa morada que el Señor fue a preparar. Miremos más eso. ¿Usted no tiene una casa hoy en día? Y está batallando y a veces se siente mal porque Dios no le ha abierto las puertas para tener su casita. No se preocupe. Abandonado no está. Viviendo debajo de un puente no está. Dios le ha hecho una casa, una morada preciosa en los cielos. Y para allá vamos. Para allá vamos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Quisiéramos saberlo. Quisiéramos tener la fe. Yo sí quisiera saberlo. Pero no lo sabemos. Nada más estamos mirando, hermanos. Tengamos nuestra mirada en nuestra perspectiva en Cristo, en el cielo, en la eternidad. Dios a veces nos manda a hacer cosas que no nos parecen difíciles. Pero Él también nos va a equipar siempre. Cuando Él nos manda a hacer algo, Él nos equipa. Porque la gloria siempre ha de ser de Él, ¿verdad? La gloria siempre ha de ser de Él. Por eso debemos creerle, hermanos, y obedecer a Dios. Tener fe en Dios y creer que Dios es el que nos guía. Terminemos en esta mañana mirando los versículos 7 y 9 de Génesis 12. Génesis 12, 7 al 9. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8, Génesis 12, 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Dios se le apareció a Abraham. Dios honra la obediencia de Abraham. Se le aparece a Abraham
Y cuando la palabra del Señor habla de aparecer, hermanos, esto pareciera indicar una manifestación visible, algo que él pudo ver, algo. No estoy diciendo que vio el rostro del Señor, porque no hay ningún hombre que pueda mirar al Dios eterno y viva. Incluso Moisés, cuando pidió ver el rostro del Señor, le dijo, no puedo, pero le iba a enseñar algo con un velo, algo velado. La teología, hermanos, llama a esto, esta aparición, esta manifestación, una teofanía. Teofanía es teos, que quiere decir Dios, y fanerosis, que es manifestación. Dios no solo hablaba a Abraham, también se le manifestaba de una manera visible. Hoy en día no se nos manifiesta de una manera visible. La manera visible que podemos es ver su palabra. Hoy en día Dios no nos habla con una voz audible, pero podemos escuchar su voz audible. Abra la palabra y léala en voz alta. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él se manifiesta en nuestras vidas. Dios le hace promesa de descendencia a este hombre ya avanzado en edad. Él creyó a Dios lo que no era imposible, lo que no era posible. Él creyó a Dios. Hechos 7:5 nos dice, y no le dio herencia en ella, hablando ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No tenía hijos, pero se le prometió. No solamente no tenía hijos, sino que no tenía la posibilidad de tener hijos, humanamente hablando. Pero Dios le prometió y él lo creyó. Él lo creyó, hermanos. Hebreos 11 y 12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una descendencia sin número. Dios cumplió sus promesas en Abraham. Dios, hermanos, es Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Estamos pasando por dificultad en este momento en nuestras vidas. Estamos mirando situaciones en la familia que parecieran que no tienen remedio. Se nos ha dado algún diagnóstico del doctor que usted dice, la ciencia no tiene cura para esto. Dios es Dios de lo imposible. Dios, hermanos, es quien creó todo lo que existe. Por eso el salmista decía, hace la pregunta primero y luego se contesta la pregunta. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él contesta, mi socorro viene de Jehová. Y califica quién es Jehová. Explica quién es Jehová. Dice, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Nosotros le servimos a ese mismo Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que está en control de todo lo que existe. El que aún se manifiesta a través del pecado de la humanidad para glorificar su santo nombre. El que puede hacer las cosas que no son posibles, posible. Ese es el Dios al que le servimos. Y cuando le pidamos esa sanidad para un familiar que está con un diagnóstico de muerte, créale al Señor. Créale al Señor. Que esa persona ya conoció a Dios, ya es un hijo de Dios, ya vino a Jesucristo en fe. Créale que el Señor va a contestar la petición que usted tiene. Posiblemente no la conteste de la manera que usted quiere que la conteste, pero la va a contestar. Posiblemente no le dé sanidad en esta tierra, pero le va a dar sanidad. Le va a dar sanidad. Balaam, un jovencito de nuestra congregación. Israel, otro jovencito de nuestra congregación. Walby, otro jovencito de nuestra congregación. Todos ellos tres ahorita están en silla de ruedas. Y
Pregúntele a sus padres, ¿no le ha pedido usted a Dios que Dios lo levante? ¿Que Dios lo sane? Yo le aseguro, no tengo temor a equivocarme, que sus padres le contestarán, sí, le hemos pedido por sanidad. Wally conoce al Señor, hermanos. Él confiesa a Jesucristo como su Salvador. Él canta alabanzas. Él dice, yo no tengo miedo. Él no tiene miedo de un día estar en el cielo. Él ya está en casa, hermanos. Los doctores le han enviado a casa para que en casa pase sus últimos días. Ya lo desahuciaron los doctores. Dios lo puede sanar todavía. Porque el dictamen, el diagnóstico del doctor, de doctores en el cielo, es el que en verdad importa. Él es el que decide. Él tiene todos los tiempos a su disposición. Él lo puede sanar aún. Y oramos por la familia, oramos por él, para que el Señor lo levante, para que el Señor le dé vida física. Pero el Señor ya le ha dado la mejor vida de todas, que es la vida eterna. Y si Dios no lo levanta de la silla de ruedas aquí, si Dios no le permite vivir más días, más años aquí en esa tierra, en este cuerpo, Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar en el cielo. Y en el cielo hablaba con él y le decía, ya no vas a tener silla de ruedas. Allá no vas a tener restricciones de este cuerpo mortal. Allá va a ser libre, hermanos. El Señor le va a dar un cuerpo nuevo. Y él va a poder disfrutar de las promesas de Dios. Porque el Señor siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Dios cumplió sus promesas y Dios hizo de lo imposible algo posible. Ellos le creyeron al que era fiel para cumplir la promesa que habían recibido. Y Abraham respondía en adoración, hermanos. Cuando Abraham servía al Señor, él respondía en adoración, él erigía altares. Nuestras vidas deben de ser altares continuos de adoración a Dios. Por eso comenzábamos diciendo, la adoración no es solamente que tú levantes tus manos, que tú cantes a Dios. La adoración no es solamente que tú vengas los domingos a las 8 de la mañana y los jueves a las 7. La adoración no es solamente el que tú tengas compañerismo con tus hermanos, porque aún así también le alabamos a Dios y le adoramos. La adoración es un acto de obediencia continuo en nuestras vidas. ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás adorando a Dios? Recordamos a Saúl, un rey que no honró a Dios como debió de honrarlo. Y muchas veces desobedeció a Dios. Él ofreció sacrificio cuando se le había dicho, cuando Samuel le dijo, espera que yo llegue. Pero no obedeció. Él se le había dicho, ve y destruye a Amalek, a la tierra de Amalek, y destrúyelo completamente. Pero él le guardó, le reservó la vida al rey. Guardó lo engordado del ganado y lo trajo de regreso. Y cuando llega y ve al profeta Samuel, le dice, he venido de hacer la voluntad de Dios. Mentiroso. No hizo la voluntad de Dios, guardó lo que a sus ojos él pensaba que era mejor hacer. Le salvó, le guardó la vida a esos animales. Y dice, es que el pueblo, no fui yo, fue el pueblo, los quiso guardar para venir a ofrecer sacrificios a tu Dios, le dice a Samuel. Y Samuel le dice, ¿acaso se agrada a Dios más en los sacrificios que en la obediencia? ¿Acaso Dios quiere que nosotros vengamos a la iglesia y sirvamos a Él? Pongamos sillas, pongamos y hagamos diferentes cosas para la obra. ¿Acaso Dios quiere que hagamos eso sobre nuestra obediencia? ¿Acaso Dios no le importa que nosotros vivamos unas vidas de desobediencia con que le sirvamos? No, tenemos que amar a Dios. Debemos nunca jamás olvidarnos de nuestro primer amor, vivir en nuestro primer amor siempre con Dios.
Y no venir a la iglesia a aplacar nuestra conciencia. Ya serví, ya levanté mesas, ya dirigí carros, ya tiré la basura, limpié el baño. Es bueno, hermanos. Por favor, ayúdenos. No le estamos diciendo que no nos ayuden. Pero más importante es la obediencia a Dios. Más importante. Incalculablemente más importante es la obediencia a Dios. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a ser obedientes. Abraham era un adorador. Lo vemos eso en Génesis 3, en Génesis 21, diferentes partes de la palabra. ¿Qué aprendemos, hermanos, en esta mañana de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela Dios en la palabra? Dios, hermanos, dirige nuestras vidas o dirige las vidas de sus hijos y espera obediencia. Dios espera obediencia de nosotros. Dios bendice a los que le obedecen, no porque tiene que bendecirnos, pero bendice a los que le obedecen. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él siempre va a cumplir sus propósitos. Eso aprendemos de Dios a través de esta escritura. ¿Qué aprendemos de Abraham? Abraham no solo es digno de admirar, sino que debe de ser imitado por su obediencia. No obedeció perfectamente a Dios, porque si no hubiera sido, él se hubiese salvado solito, sin la necesidad de tener fe en Dios, porque hubiera sido perfecto, hubiera guardado una vida, él solito se hubiera podido haber salvado. Pero él no era perfecto. Ningún hombre que ha caminado la faz de esa tierra, con excepción de Jesús, que fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, él sí fue perfecto. Pero Abraham, aún a pesar de no ser perfecto, yo creo que nos lleva delante de nosotros un ejemplo de obediencia que podemos imitar. Abraham, hermanos, era un adorador. Pero recuérdese, no hay adoración sin obediencia. ¿Qué debemos aplicar a nuestras vidas en esta mañana? A través de nuestra vida. Hagamos de nuestra práctica de vida la obediencia a Dios. Hagamos la práctica de nuestra vida obediencia a Dios. Obedezcamos sin interés en la bendición que pueda venir. Simplemente obedezcamos a Dios sin pensar, es que lo voy a hacer para que Dios me bendiga. No. Debemos de obedecer a Dios porque Dios es Dios. No solo admiremos a Abraham, imitemos la fe de Abraham, creámosle a Dios. Creamos a Dios. Que una señal clara en nuestras vidas del amor y fe que tenemos a Dios sea nuestra obediencia en adoración a Él. Recordemos, hermanos, que para tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros, debemos primero dejar lo que Él quiere que dejemos. Ahora, no estoy hablando de salvación. Si usted es salvo, el Señor le ha dado una garantía. No se vaya a casa pensando, es que le fallo al Señor, puedo perder mi salvación. Si usted un día llega al cielo y se da cuenta de que no fue salvo nunca, es porque nunca lo fue. Aunque hubiese profetizado en su nombre, hubiese hecho milagros en su nombre, nunca fue salvo. El que es salvo tiene la seguridad eterna en Dios, de que su salvación el Señor la llevará a cumplimiento hasta el día de Jesucristo. Que el Señor es poderoso para guardarnos en salvación hasta el fin. El que es salvo. Entonces, estoy hablando de otro tipo de bendiciones, de otro tipo de cosas que el Señor quiere. El Señor quiere usarte, hermano. El Señor quiere también que tú seas obediente a Él. Y que vivamos esas vidas de adoración continua en obediencia a ese Dios que es merecedor de nuestra obediencia. Dios eterno. Cuán grande y cuán maravilloso eres, Padre. Y ciertamente, Señor, podemos confiar en todo lo que tú haces a través de nuestras vidas. Señor, permite que nosotros no desviemos tras caminos que a ti no te agradan.
Permite, Señor, que nosotros no pensemos que estamos haciendo tu voluntad cuando en realidad no lo estamos haciendo. Permite, Señor, que nosotros podamos imitar la fe de Abraham. Y mucho mejor, imitar, Señor, la vida de Jesucristo. Que podamos, Señor, incluso poder llegar a decir, como Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Al final, la gloria, al final el enfoque es Cristo. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu camino y honrarte, Señor, por medio de nuestras vidas cada día. Hazlo tú. Sé tú glorificado en nuestras vidas. Para honra y gloria tuya te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.